Apreciados estudiantes, nuevamente con ustedes, les habla el profesor de la especialización en revisoría fiscal y auditoría forense, Jesús Alberto Suárez, y como dijimos en la clase anterior, donde hablamos de la formación investigativa en el programa de contaduría, hoy vamos a hacer más énfasis en la línea de investigación que nos ocupa, que es la gestión empresarial y procesos de información contable, en el que ustedes podrían enmarcar su investigación. Como les dije en la sesión anterior, una de las dificultades más grandes es el planteamiento del problema. Por eso hoy nos vamos a detener especialmente en dos aspectos: cuáles son los componentes del planteamiento del problema y cómo definir un problema de investigación. Antes de entrar en todos esos procesos de cómo, cuáles son las partes y digamos, cómo definir el problema de investigación, es importante que tú tengas claridad de para qué plantear el problema. Entonces, en este sentido, vamos a hablar de la importancia del problema de investigación. ¿Por qué es importante plantear el problema de investigación? En verdad, porque constituye uno de los momentos esenciales en donde nosotros emprendemos el reto para iniciar el proceso de investigación. Por otra parte, bueno, a decir verdad, no es esto una tarea fácil, no es un camino de rosas precisamente, porque requiere de un conocimiento muy amplio del área en el que vayas a investigar. Tú no puedes investigar de cualquier cosa, tú debes investigar de aquello en lo cual tú eres fuerte, y por ello, pues, este humilde servidor los va a ayudar en cómo aplicar una metodología de la investigación para que nosotros podamos plantear el problema. Por último, por otra parte, también el plantear el problema es el primero y más importante componente en el proceso de investigación. Plantear un problema es parecido como a construir una casa. Mire que la casa es como la ciencia, pero la ciencia digamos, una casa no es un conjunto de ladrillos, así como la ciencia no es un conjunto de hechos. Es decir, que para que podamos construir una casa, primero tenemos que construir los cimientos para que ese edificio no se caiga. Así ocurre en el planteamiento del problema. Tenemos que preparar las bases del edificio de la investigación. Además, en cualquier investigación que nosotros emprendamos, el problema tiene que estar muy bien definido. Casi que si tú tienes definido el problema, ya tienes el 70% de la investigación, aun cuando no la hayas desarrollado todavía. Es decir, si tú tienes definido el problema con mucha claridad, se espera que vas a realizar un buen estudio. Es cierto que pues la definición del problema puede tardar muchas horas, mucho tiempo, y puede tomar diferentes formas, desde la más simple a la más compleja. Por ejemplo, cuando uno va a hacer una investigación, uno sigue una estructura como, por ejemplo, plantear una pregunta, responder esa pregunta y dar su opinión en un nivel simple. Ya después uno puede dar una crítica y posición propia, como por ejemplo en un nivel de doctorado, o simplemente una crítica, por ejemplo en un nivel de maestría. Pero como estamos en un nivel de especialización, por ahora espero su opinión. Entonces, en este sentido, también plantear un problema en términos generales es cómo yo logro decirle
a las personas interesadas en mi investigación que es importante resolver una situación indeseable, que es importante que esa situación sea resuelta y que va a beneficiar a muchas personas. Por eso un problema de manera general es una situación indeseable que es significativa para alguien y puede ser solucionada por un agente social, aunque tenga eso cierta dificultad. También está asociado el problema a una disfuncionalidad, a una necesidad sentida a resolver. Un problema de investigación también es importante porque representa una relación estrecha, una relación armónica entre la realidad, entre un mundo real de cosas que existen pero que no debería existir, y las preferencias del investigador de un mundo ideal de cosas que no existen pero que deberían existir. No debería existir la pobreza, no debería existir el alto costo social de no hacer nada frente a las infinidad de problemas sociales que vivimos en la realidad colombiana. En algunas ocasiones no es fácil establecer ese mundo ideal, ese mundo subjetivo. Por eso se requiere que nosotros busquemos unos marcos conceptuales de otros investigadores que ya han abordado el tema y nos pueda permitir el desarrollar nuestra investigación. Ya cuando estemos muy avanzados, por ejemplo en los últimos niveles de un doctorado, ya se espera que en esos problemas nosotros podamos abordar brechas teóricas, pero por ahora lo que me interesa es que tú logres plantear la importancia del problema, logres esbozar un solo argumento fuerte y finalmente puedas desarrollar un texto por escrito en donde des tu opinión, en donde se diga con claridad que estás iniciando en ese proceso. O sea que ánimo en este proceso, que nosotros aprendemos más de los errores que de los mismos aciertos. Muchas gracias.